Le agradezco a mi familia, a mi padre, Agustín Cárdenas, a mi madre, María Jiménez, a mis hermanos, Anel, Juan, Daniel, quienes siempre han sido mi motor e inspiración para seguir adelante. También quiero agradecer a los profesionales del planning que hoy nos acompañan, a Tansi, Francesco, a Diony, Soraya y a Laura Vicens. Gracias por acompañarnos en este evento, que es un evento que es de todos. Quiero también agradecer a todas las organizaciones que nos han apoyado para poder llevar a cabo este evento, al Centro Cultural de España, que nos ha brindado las instalaciones, a Bimar de Publicidad, que se ha encargado de todo lo que tiene que ver con las impresiones que tenemos hoy, a Tips TV, que nos ha servido de canal de difusión. Deseo hacer una mención muy especial al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque gracias al programa de becas internacionales yo pude acceder a mis estudios doctorales en la Universidad Camilo José Cela. Por último, pero no menos importante, agradecer la presencia de todos ustedes, a mi ex profesor y amigo Víctor Abreu, al director de la Escuela de Publicidad de la UAS, el señor Luis Casado, a José Guillermo Díaz, director de la Escuela Miami Ad School, Punta Cana, a Claudia Pou, directora de la Escuela de Atomic Garden. Muchas gracias a todos, me llena de mucha satisfacción el interés que ha despertado el evento. Este es un claro ejemplo de que se ha avanzado en todo el tema del planning. Yo realicé el trabajo de campo de la tesis doctoral en el año 2013. Podría decir que a grandes rasgos he notado que ha avanzado mucho la disciplina, porque hay más ofertas académicas a nivel académico, hay más planners también, veo que se celebran encuentros y esto me llena de muchísima emoción. Porque la planificación estratégica, desde que la conocí, siempre ha estado como que en mi interés seguir indagando acerca del tema. Y recuerdo que la primera vez que escuché hablar de la planificación estratégica fue en el año 2008, cuando realicé un máster en la Universidad Antonio de Nebrija. Tuve una profesora de planning maravillosa, Ana Martín. Ella fue mi profesora de planning. Y ella hizo que todos nos enamoráramos de la planificación estratégica. No sé si era por el modo como lo contaba o qué, pero yo recuerdo que esa fue la asignatura preferida, porque me hizo sentir como en mis aguas, porque recuerdo cuando estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre sentí como un especial interés por todas las asignaturas que estaban relacionadas con el pensamiento del consumidor, investigación de mercado, estrategia publicitaria. Pero siempre todo lo que tenía que ver con descubrir, conocer al consumidor, siempre era lo que más me apasionaba, lo que más me gustaba. Y cuando me surgió la oportunidad de acceder a los estudios doctorales, yo tenía dos cosas claras. Una, que el tema tenía que estar relacionado con ese tema que tanto me apasiona, que es la planificación estratégica. Y lo segundo era que el tema tenía que estar relacionado con la República Dominicana. Que algo que pudiese significar un aporte a la publicidad dominicana. Y recuerdo que me puse a buscar a través de diferentes términos de búsquedas en Google, porque para saber un poco más acerca de la materia. Y en eso llegó a mis manos una investigación que hizo Cristina Sánchez Blanco, ella es investigadora de España, y el estudio tenía que ver con los planners de España. Ella hizo un estudio donde mostraba el estado, cuántos planners eran, cómo era su trabajo, en qué consistía y demás. Y en ese momento yo dije, pero ¿y en República Dominicana hay planners? Porque yo recuerdo en el 2008 yo no recordaba a ningún profesional que dijera, yo trabajo como planner, ese es mi trabajo. Quizás sí había, pero yo no los conocía. Y empecé a buscar en Google y tal,
Y encontré una encuesta que hizo Julie Lefebvre. Ella es investigadora, creo que es holandesa, no estoy segura. Y el punto es que la investigación era un cuestionario de planners del mundo. Y ella lo que quería era obtener respuestas de los diferentes, como que los planners dijeran presente, los planners de diferentes partes del mundo dijeran presente para saber cuáles países tenían ese profesional y demás. Y encontré que había una respuesta desde República Dominicana. ¿Quién habrá sido? No lo sé. Quizás alguno de los profesionales que están aquí. Era del año 2011. Y en ese momento dije, pues mira, mi estudio será acerca de la planificación estratégica en República Dominicana y voy a indagar más acerca de la materia para saber cuántos son, cómo hacen su trabajo, comparar si su trabajo es igual al trabajo que realizan en otras partes del mundo y demás. Yo, antes de empezar, de profundizar un poquito más en el estudio, me gustaría que de las personas que están aquí, aparte de los planners, por supuesto, que levanten la mano quienes ocupan o han ocupado un trabajo como planner, de los que están aquí. Muy bien, 2, perfecto. Como ejecutivo de cuentas, perfecto. Creativos, excelente. Aquí hay alguien que trabaje del lado del cliente en el departamento de comunicación de alguna empresa. No, tenemos 2 personas, muy bien. Bueno, tenemos un público mixto, lo cual está muy bien porque al final es importante la planificación estratégica, no solamente del lado de la agencia, sino que también del lado del cliente. El conocimiento de la planificación estratégica y del trabajo que realiza el planner. Para quienes no conozcan qué es la planificación estratégica, eso como un breve resumen. ¿Podrías por favor bajar un poquito la luz para que puedan ver la... Gracias. ¿Qué es la planificación estratégica? Hablando desde el punto de vista de la agencia de publicidad. Por un lado tenemos que es una función de la agencia que se puede traducir en un departamento, el departamento de planning o de planificación estratégica. Siempre se trabaja desde la perspectiva del consumidor. Los planners desde su origen siempre se ha pensado como que son los representantes del consumidor en la agencia. Trabajan de la mano con cuentas, con los creativos, con los de medios y por último es el departamento donde se toman las decisiones estratégicas acerca de cuál es la dirección que va a seguir la comunicación, cuál es la estrategia y profundizando un poco más acerca del profesional planner. La mayoría de los autores siempre lo definen a través de sus características, de cómo es. En esencia, el planner es el representante del consumidor en la agencia. Pero ¿cómo es esta persona? ¿Cómo debe ser un planner? ¿Cuáles cualidades debe de tener? ¿Cuáles atributos? Debe ser una persona que tenga un entendimiento profundo del contexto del mercado, de la competencia, es apasionado, curioso, diligente, ingenioso, perspicaz, siempre tiene presente al consumidor para todas las decisiones que toma. Es un investigador innato, siempre le gusta cuestionar todo, tiene conocimientos acerca de la metodología de la investigación y los procesos que están detrás de la marca, tiene capacidad de construir, capacidad de síntesis, es una persona clara, expresando lo que piensa. Sobre todo tiene conocimientos acerca de las verdades profundas del consumidor. Esas verdades profundas serían esos insights, esas verdades que a veces las personas dicen, yo no sé por qué hago esto, pero lo hago y tal. Pues esos son los insights del consumidor.
Y esa es una de las herramientas principales con las cuales los planners trabajan. Bueno, aquí tengo una cita de Quiñones, ella es de Chile, es una investigadora también de la planificación estratégica, es psicóloga, y ella define los insights como las verdades de adentro. Son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores, que revelan datos ocultos o datos inspiradores para el marketing y la publicidad. Ese puntito que hace que toda la estrategia fluya y que la creatividad lleguen ideas originales, pero sobre todo eficaces, que conecten con el consumidor. Para entender un poquito más, para entrar en escena de dónde se ubica el trabajo del planner, nos vamos un poco a las fases del proceso de desarrollo publicitario. En la fase 0 tenemos que recibimos el brief del cliente, quién lleva al cliente a la agencia y quién tiene el trato directo con el cliente, ejecutivo de cuentas. Quién trabaja en la fase de análisis y decisiones, el planner, qué decir, a quién se lo decimos, y el creativo en el desarrollo del mensaje, cómo lo vamos a decir, de una manera impactante, de una manera atractiva, y la difusión del mensaje, dónde lo vamos a decir, desde medio se trabaja. Importante señalar que no significa que en cada una de esas fases trabajen de manera separada. Siempre tiene que haber como una retroalimentación. Aunque una persona lo defina, todo tiene que ser como un trabajo en equipo y retroalimentarse todos para que el proceso de desarrollo publicitario pueda ser eficaz. Todavía, para entender un poquito más acerca de la planificación estratégica, de por qué surgió de esta manera, como una disciplina, tenemos que remontarnos un poco a los años 60. Surgió en Reino Unido y se le atribuye el departamento, la creación de un departamento de planificación estratégica a Stephen King, de la agencia J. Walter Thompson, y a Stanley Polly, desde la agencia Boase Massimi Polly, fue quien pensó en la necesidad de tener a un profesional denominado planner a cargo de la planificación estratégica. ¿En qué contexto surgió todo esto? Pues en el contexto de después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, un contexto donde la mujer tuvo un cambio de rol, se incorporó a la fuerza laboral, por lo cual tenían mayores ingresos en el hogar. También tenemos el desarrollo de la televisión como medio de comunicación, y el estilo a través de la televisión, el estilo de vida norteamericano, era un poco como la moda en ese tiempo, todos querían seguirlo y demás. También tenemos que hablar de que en contraposición a este movimiento del consumidor, eran estas personas que hacían un consumo consciente, estaban siempre a favor del medio ambiente. También tenemos que era un poco como ese estilo así un poquito más hippie, le gustaba la vida más comunitaria, les gustaban los Beatles, los Rolling Stones. Ante todo estos cambios del consumidor, del mercado, marcas nuevas, surgieron nuevas marcas en Reino Unido luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ante todos estos cambios, los clientes, las marcas, respondieron especializándose más desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista del consumidor. Y ellos lo que decidieron hacer para poder lograrlo fue llevar el departamento de marketing, que hasta 1965 más o menos estaba del lado de la agencia, llevarlo al lado del cliente. Y ahí surgen ya los departamentos de marketing del lado de las empresas. Y luego de esto, las agencias de publicidad empezaron a perder credibilidad, porque los clientes, ya todo ese conocimiento que las agencias de publicidad tenían antes, ya ellos lo tenían. Entonces era como que necesitamos que me des más, un valor añadido, necesitamos más eficacia, y las agencias se sentían presionadas. Y aquí es donde empieza ya a surgir todo este panorama donde Stephen King y Stanley Polly
empiezan a tomar diferentes decisiones encaminadas a poder darles ese valor añadido que ellos estaban buscando. Por ejemplo, del lado de Stephen King, esta es una cita. Stephen King, antes de leer la cita, quiero decir que era un profesional muy curioso. Siempre escribía muchísimos artículos científicos y la mayoría siempre hablaban de su preocupación acerca de cómo se utilizaban los datos de la investigación, cómo se desarrollaba el proceso, de si incluían al consumidor o no lo incluían. Por ejemplo, en esta cita que podemos leer aquí, él decía: yo pienso que el requerimiento principal de un nuevo sistema de definición de la estrategia creativa es que debe ser en términos del consumidor. Nuestro objetivo debe ser un estado mental del comprador potencial, no un cierto tipo de publicidad. Ojo, esto no quiere decir que en las agencias no se trabajara o no se trabaje desde el punto de vista del consumidor. En mayor o menor medida siempre se ha incluido el pensamiento del consumidor y del mercado. Aquí lo que estamos hablando es de que ahora tenemos una cantidad de datos bestial, tenemos un consumidor hiperinformado, tenemos cambios a nivel de tecnología, tenemos el Big Data, el Internet de las cosas, y las empresas tienen tantos datos, y muchas veces no están ahí y no se aprovechan porque no está esta persona que los pueda analizar y le pueda sacar el provecho que se le debe sacar a este tipo de investigaciones. Para seguir hablando un poquito de Stephen King, aquí tenemos que él ideó en la agencia J. Walter Thompson el Brain Cycle, que es básicamente dónde estamos ahora, por qué estamos aquí, dónde podríamos estar, cómo podremos llegar ahí. Estamos llegando ahí, pero él no se quedó allí, sino que él siguió indagando, y en una reunión que tuvo en 1968 con ejecutivos de medios y algunas personas de marketing, específicamente del área de investigación, que eran algunos de los que habían trabajado en el departamento de marketing cuando estaba del lado de la agencia, discutieron acerca de la necesidad de crear un departamento especializado en el consumidor, sería el departamento de planificación estratégica. Y lo que básicamente hizo fue colocar a investigadores de mercado con ejecutivos de cuenta y los de medios en un mismo departamento, porque él sentía que los datos estaban tratando los mismos datos, pero lo trabajaban de una manera distinta, y pensó que juntándolos a todos podían llegar a conclusiones más eficaces. Y por el lado de Stanley Polly, era un tipo muy curioso, fundó una agencia, Boase Massimi Polly, junto con dos colegas más, y la filosofía de la agencia desde su inicio fue que el pensamiento del consumidor tenía que ser la base de todas las estrategias que ellos crearon. Y desde el día 1 colocó a un planner como parte de su plantilla. Esto fue igual a finales de 1960, 1968, y él definía al planner como la voz del consumidor en la agencia. ¿Qué pasa? Que luego de todo esto se dio cuenta que los investigadores de mercado muchas veces, por no tener los conocimientos de publicidad, podían querer estar un poquito más como analizando datos, no salir a la calle, como que perder un poco esa esencia de la publicidad, del dinamismo que tiene la publicidad. Y finalmente decidió formar planners en su agencia. Más adelante van a ver un poco más, porque el modelo de Polly es el que más ha evolucionado y se ha expandido hacia otros países. En 1980 se podría decir que el planning se consolidó en Reino Unido. Al principio tuvo problemas porque algunas agencias adoptaban una parte del planning o decían que tenían planner, pero en realidad era un poco decir, pero no, en realidad no hacían lo que tenían que hacer dentro de la agencia. En el 1979 crearon la Com-Planning Group. Es una asociación que básicamente agrupa a los profesionales de la planificación estratégica y que tiene como objetivo difundir la disciplina y las buenas prácticas publicitarias. Ya a partir del 1980, la publicidad en Reino Unido a nivel internacional era reconocida como la cuna de la creatividad, y uno de los elementos diferenciadores que tenía la publicidad en Reino Unido era el planner.
Y así es como en Estados Unidos, desde la agencia Chiat Day, Jay Chiat, en un evento que participó en Reino Unido, se dio cuenta de todo esto y dijo, yo quiero esto, quiero llevarlo a mi agencia. Y decir que Chiat Day era una boutique, una especie de boutique creativa totalmente poco convencional, no estaba en Madison Avenue ni nada por el estilo, sino que era un poco más pequeña y iba como que rompiendo lo establecido. Él contrató a Jane Newman, que se había formado en la escuela de Poly, una planner internacional muy reconocida. Se podría decir que la planificación estratégica, llegar a Estados Unidos, fue una de las bases para que se expandiera hacia otros países del mundo. Estados Unidos tiene una influencia muy importante, principalmente en países de Latinoamérica, Europa. Añadir que el planner, no sé si habrán leído un poco los títulos que tienen los profesionales que hoy nos acompañan. Algunos son Head of Planning, Brand Strategy, Planner, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de denominaciones para referirse al mismo profesional. Y todavía al día de hoy no se ha llegado a un acuerdo como para decir, ok, estos profesionales se llaman esto, y ya. No se ha llegado a un acuerdo, entonces por eso podemos encontrar diversos términos para referirse al mismo profesional. Aquí Álvarez, un planner de España, publicó un libro en el 2012 y él también hablaba acerca de cómo la planificación estratégica se expandió hacia diferentes partes del mundo. Y él decía que los grandes grupos publicitarios mundiales comenzaron a contemplar la planificación estratégica como una ventaja competitiva y a extenderla a través de sus redes, como un mandato a través de la casa matriz. Esta es la estructura, necesitamos que todas las agencias tengan a un planner en su plantilla. Continuando con Julie Lefebvre, esto en un estudio que realizó en el año 2011, pueden ver algunas de las respuestas que recibió de algunos países. Desde Brasil, 255 personas se identificaban como planners, en Reino Unido 227. Esto no quiere decir que sea el número exacto, porque por ejemplo en Reino Unido yo estuve en contacto con el presidente de la asociación y recuerdo que me dijo, en este momento, esto fue en el año 2016, me dijo, en este momento es un poco difícil decirte el número exacto porque la disciplina se ha transformado y hay muchos, te podría decir que somos más de 2000 aquí, pero se ha transformado la disciplina y podemos encontrar ahora planners que trabajan en experiencia de usuario, que trabajan del lado del cliente. En el 2016 encontré que 26 países contaban con una asociación de planners. De esos 26 países, 3 estaban afiliados a la PG de Reino Unido. ¿Cuándo llega la planificación estratégica en República Dominicana? Se podría decir que en mayor o menor medida siempre se ha planificado. ¿Quién ha realizado el trabajo? Desde cuentas, desde creatividad, desde la gerencia, el mismo director general. Realizaban las labores de planificación estratégica de una manera automática, natural, de manera compartida con las propias de su puesto. Una de las entrevistas que realicé, una de las entrevistadas me comentó que en esos momentos la posición de planner era compartida con otras funciones porque muchas agencias no contaban con el presupuesto ni la rentabilidad para que esa función fuese independiente. Y aquí podemos ver una panorámica a grandes rasgos de las personas que entrevisté. Es una pena, deberíamos tener una pantalla aquí para que puedan ver. Sí, es una buena idea. Venga, vamos a... Ahora sí. De las personas que entrevisté, me contaron un poco cómo fue, cómo empezaron a trabajar el planning de una manera separada. Y lo primero que me contaban era que primero habían empezado trabajándolo desde cuentas, de manera compartida, y me contaron un poco acerca de la transformación. Se podría decir que en el 1996 prácticamente todas las agencias lo trabajaban de una manera compartida,
desde investigación, con investigadores de mercado, investigaciones externas, los ejecutivos de cuentas, todo. En Ogilvy, en el año 2002, empieza a trabajar el planning de manera separada. En 2003, la agencia J. Walter Thompson, como un mandamiento desde la casa matriz, decidieron incluir el Departamento de Planificación Estratégica, porque querían un poco liderar nuevamente todo el tema del planning y la planificación estratégica. En el año 2007 se crea la primera empresa que trabaja como una consultora externa de planificación estratégica, lo cual significaba un poco una solución para esas agencias o empresas que no contaban con el presupuesto o los recursos para poder incluir a un planner en su plantilla, poder trabajarlo desde fuera como un socio estratégico. En el año 2008, la agencia Mullen Lowe Interamérica creó el Departamento de Planificación Estratégica. Lo hicieron de una manera muy interesante, porque lo que hicieron fue reclutar algunos de los profesionales que sentían interés en el área a través de diferentes cursos, seminarios acerca del consumidor, sociología, etc. Y luego de esas personas que participaron en esos talleres, reclutaron a las personas que se sentían un poquito más en la disposición para ejercer como planner. Fue un poco parecido a Poli, que también desde su agencia de BMP reclutaron personas y las formaron en la agencia. La agencia Cráneo en el año 2009 retoma su labor como publicitaria, y una de las cosas con las cuales empezaron fue con un planner, o sea, como punto diferencial para hacer unas estrategias creativas más eficaces. En el año 2009 también la agencia Cumbre, Saatchi & Saatchi, empieza a trabajar el planning de manera separada desde el departamento de planning. Y Capital DBG, aunque en el año 2013 no contaba con una persona que trabajara específicamente como planner, la persona que trabajaba como directora de servicio al cliente fue planner, y fue parte del cambio en Mullen Lowe Interamérica. Y me contó que en la agencia estaban trabajando el planning en Capital de manera compartida desde el departamento de cuentas, planificación estratégica. ¿Por qué las agencias decidieron tener un departamento de planificación estratégica y no continuar haciéndolo de manera compartida? Pues yo he enumerado 4 puntos. Uno, tenemos el mundo de las agencias con afiliación internacional. Por lo regular, cuando la casa matriz realiza algún cambio, es algo como que permea en todas sus redes, y este es uno de los puntos principales. Por otro lado, tenemos la profesionalización de los departamentos de marketing del lado del anunciante. A mayor conocimiento del departamento de marketing, son más exigentes, necesitan más datos, más base estratégica para poder aprobar las campañas publicitarias. Por otro lado, tenemos la falta de datos. Como del mismo modo en que muchas empresas pueden tener muchos datos, otras no tienen los suficientes datos porque no le prestan la debida atención a esa parte del mercado del consumidor y no invierten en investigación de mercado. Entonces no tienen esos datos. Crecimiento de la competencia también, no solo a nivel de marca, sino a nivel de agencia. Si esta agencia tiene un departamento de planning y lo está haciendo bien, está ganando premios y todo, vamos nosotros también a hacerlo porque puede ser algo positivo. Y por último, pero no menos importante, los cambios experimentados por el consumidor. El crecimiento del uso de Internet en República Dominicana, la entrada de diferentes marcas internacionales, producto de la globalización que estamos viviendo, y sobre todo también los cambios del consumidor
por toda la información que maneja ahora y por todos los productos que puede adquirir online. Yo creo que el Internet es uno de los inventos que más cambios han ocasionado al consumidor, porque tienen más información. Antes, para tú saber algo, tenías que ir a una biblioteca y buscar, era más difícil. Ahora tú simplemente accedes a un término de búsqueda y encuentras miles de opciones para darte la respuesta que necesitas. Ya profundizando un poquito más en el estudio, en el año 2013 yo realicé la entrevista a 9 planners en total. Fueron los profesionales que encontré que se identificaban con el título de planner. Se podría decir que la introducción del perfil del planner y la creación del Departamento de Planificación Estratégica se ha dado del mismo modo en que se ha dado en países como España y otros países de Latinoamérica como Argentina, México, a través de reclutar personal interno de la agencia o quizás algún profesional de alguna agencia internacional, o sea, de la casa matriz, que van cambiando de país y de ese modo pueden ir enseñando todo lo que ya saben y haciendo que todos los profesionales entiendan un poquito más acerca del rol y cómo realizar el proceso de una manera más efectiva. Un punto importante que yo pregunté en la entrevista era cuáles son los retos que tiene la planificación estratégica o el planner en la República Dominicana. Encontré diferentes respuestas y las he subdividido como barreras internas, que son las que encuentran en la agencia, y las barreras externas, que son ya las del mercado. Por un lado, entre las barreras internas tenemos la falta de recursos, que no siempre pueden tener el presupuesto para realizar investigaciones de mercado, entonces el planner tiene que, como decimos en buen dominicano, buscársela a través de internet, a través de salir a la calle, hacer sus propias investigaciones de ese modo. Por otro lado, el desconocimiento de su rol por otros profesionales en la agencia y de lo que puede aportar esta figura al proceso de desarrollo publicitario. Como tercer punto tenemos la falta de una cultura de pensamiento estratégico entre todos los miembros del equipo. Esto puede ocasionar que muchas veces se queden más en el doing y no en el thinking que está antes de la ejecución de la publicidad. Y que algunas agencias y clientes aún pueden pensar que invertir en conocer más a fondo en el consumidor no es rentable. Quieren números, ventas. Y entre las barreras externas tenemos la fragmentación de los medios convencionales, la adaptación al entorno digital. Se habla mucho ahora de un planner digital, con un conocimiento profundo de ese consumidor digital. La falta de formación académica que enseñe qué es un planner, su rol y relevancia de su trabajo. Cabe destacar que esto se realizó en el año 2013, luego la parte académica, yo realicé una investigación que partía de la misma tesis doctoral, pero la publiqué en un artículo científico en el año 2015 que hablaba acerca del desarrollo del plan en el ámbito académico dominicano. Fue en el año 2015 y en el año 2015 prácticamente la oferta académica en planificación estratégica era nula a nivel de posgrado, de diplomado y a nivel de los programas académicos de la carrera de publicidad también. No habían asignaturas que enseñaran qué hace un planner, qué se hace desde el Departamento de Planificación Estratégica. Pero en este año me he dado cuenta de que todo eso ha cambiado. Se podría decir que ha evolucionado el ámbito académico. Todavía falta mucho por hacer, pero ha evolucionado porque ya hay oferta a nivel de diplomado, cursos, y he visto que hay algunas universidades también que están añadiendo asignaturas relacionadas con la planificación estratégica. Aquí vamos en la parte del desarrollo del plan en el ámbito académico. Es importante destacar que desde su origen se ha dicho que para ser un planner no hace falta tener una carrera específica, sino más bien los conocimientos y características necesarias para ser un planner, que son como las que les conté al principio. Pero la carrera de publicidad es un excelente punto de partida para poder propagar el pensamiento estratégico que promueve la planificación estratégica entre todos los profesionales de la publicidad. Porque al final la labor de planificación estratégica no es una labor de una sola persona. Todos en la agencia deben de entender
de planificación estratégica y tienen que trabajar siempre pensando de manera estratégica, el creativo, el de medios, el de cuentas, todos. Por eso es muy importante a nivel de la carrera de publicidad poder tomar nota de esto, añadir asignaturas que enseñen qué hace el planner, qué se hace desde el Departamento de Planificación Estratégica, cómo se planifica estratégicamente, cómo es el proceso. Aquí está la parte del análisis del PENSUD, lo hice en el año 2015, como les comentaba. Entre las universidades que analicé estaba la Universidad Autónoma de Santo Domingo, APEC, UNIBE, la Universidad Católica y la Universidad Interamericana. Y bueno, lo que les contaba, que en el 2008 encontré que en UNIBE, por ejemplo, tienen 2 asignaturas. Una es planificación estratégica y otra es un bloque de planificación comunicacional, entre paréntesis planning. También encontré que a nivel de posgrado, cursos y diplomados, teníamos la de Miami Ad School, Punta Cana, que tiene el bootcamp de Account Planning, de Atomic Garden, que tiene el diplomado de Planning, As the Planner, cual es muy emocionante, me llena de muchísima satisfacción porque veo que ha evolucionado en el ámbito académico. Como les decía, todavía falta mucho por hacer, hay muchísimas universidades que tienen que añadir esas asignaturas, pero ha evolucionado. O sea, la gente puede formarse para ser planner en la República Dominicana. Y bueno, antes de darles las gracias, decirles nuevamente que la planificación estratégica yo creo que es imprescindible para poder tener una comunicación eficaz. La planificación estratégica es básica para poder lograr la eficacia publicitaria, porque al final los publicistas, nuestro trabajo principal son resolver esos problemas de la marca, ya sea que acaba de entrar en el mercado y necesita darse a conocer, o quiera cambiar de posicionamiento, o un sinnúmero de cosas, o necesita aumentar las ventas. Todos quieren aumentar las ventas, eso está claro. Pero para lograr esto hace falta una estrategia, no solamente un diseño, tiene que ser una creatividad estratégica, que tenga un objetivo concreto, que vaya hacia un consumidor concreto, que todo esto, cuando se junte, pueda lograr ese objetivo y la eficacia tan deseada por todos los profesionales de la publicidad. Y nada, muchísimas gracias. Esto han sido los resultados de la investigación. Ahora vamos a pasar al panel de planners. Lo vamos a hacer un poco de una manera interactiva. Yo pondré un tema sobre la mesa y cada uno de ustedes me va a decir su visión, qué opina acerca de eso, y luego el público podrá también hacer preguntas acerca de eso o acerca de algún tema que no hayamos mencionado. Me gustaría iniciar con la pregunta de qué manera consideran que ha avanzado la planificación estratégica y la figura del planner en el país en comparación con el año 2013. Okay. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya Wanda me presentó anteriormente, pero de nuevo mi nombre es Laura Vicens, soy directora de Planning en Publicis. Pienso que la principal evidencia, lo decía ahorita mientras conversábamos ahorita, es que pasamos de ser 9, que descubriste en el 2013, a ahora un grupo de quizá un poquito más de 20 personas, que no solamente ya se han formado dentro de las agencias a nivel interno o a nivel de ese mismo espíritu curioso que siempre ha destacado al planner, sino que también se han formado a través de Atomic Garden o del Miami Ad School. Y esas posiciones ya no solamente están dentro de las agencias, pero también del lado del cliente. O sea, por ejemplo, una egresada de Atomic Garden es hoy parte del equipo de Insights de Cervecería Nacional Dominicana, y pienso que eso ha significado un cambio en las conversaciones entre agencia y cliente, en el resultado de los trabajos creativos. Sin más nada que decir. Bueno, yo creo que otra evidencia es, montándonos sobre eso, que hay gente, no solamente 20 o más de 20, sino gente que no sabemos quiénes son, que no sabemos dónde están.
eso se expandió un poco más allá de lo que nosotros, que éramos parte todos original del grupo ese de los 9, pues ya no lo podemos controlar y eso es una gran evidencia. Pero no solo eso, sino que yo creo que se ha dedicado algo de dinero dentro de cada una de las organizaciones que más pronto lo entendieron, a fomentar no solo la figura del planner, sino las herramientas con las que tiene que trabajar. Que pasamos de estar dentro de la presentación de agencia como algo que se ofrecía a realmente ser algo que tú puedes ir y solicitar y obtener. Bueno, yo soy un vivo ejemplo realmente de esa transición desde el 2013 que ha tenido lo que es el planning, porque yo vengo de una formación de cuentas y con esa habilidades, actitudes y esa disposición a esa parte curiosa, pues pasé al área de planning. Dentro de los avances que yo he podido percibir en estos 5 años, tiene que ver mucho con lo que es entendimiento. Por lo menos ya hay una disposición a entender cuál es ese rol del planner dentro de la agencia. Y de un proceso que era, eso le toca al planner, de eso al planner, ya ahora hay una parte mucho más orgánica, donde a partir de esa integración en cada uno de esos, o sea, es como una integración de cada una de las áreas, ya hay un entendimiento, porque en el momento cero nosotros tenemos que iniciar realmente con ese pensamiento estratégico para poder solucionar esos problemas de negocio y también poder conectar con las personas. Yo creo que parte fundamental tiene que ver con ese pensamiento que ya se está integrando cada vez más. Muy bien. Bueno, pues sí, definitivamente pues ha habido un avance de allá para acá, pues nosotros que también somos más, buenísimo, en nuestros equipos hemos conseguido personas, porque no se imaginan lo difícil que es conseguir planners, señores. Personas que de verdad puedan desarrollar las posiciones. Uno pues en la agencia muchas veces desarrollamos, pues, buscamos de otras áreas, hemos ido contratando personas que han ido pues de verdad demostrando que tienen las habilidades, el interés, las ganas y que pueden trabajar en esto, pero sí hemos visto también mucho mayor valoración de parte del equipo interno de la agencia, de la labor, entendimiento y valoración, porque obviamente para valorar tienes que conocer, nadie valora lo que no conoce. Entonces nosotros pues hemos trabajado en explicar y hacer que todos los demás, los creativos y la gente de cuentas, pues entiendan qué hacemos, y para entonces pues de verdad esa integración se da y esa búsqueda del planner de todos los equipos se da cada vez más. O sea que ese trabajo no solamente de parte del equipo interno, sino también de parte del cliente, donde ya ve su planner como una parte necesaria dentro de el equipo de trabajo y donde lo invita a la toma de decisiones. O sea que hemos visto pues, bueno, crecimiento en esas dos áreas y pues, por lo menos pues, me siento contenta y orgullosa de cuando éramos uno solo. Bueno, primero gracias por tu trabajo, porque así realmente, o sea, muy importante para nosotros, muy importante para el plan. Así que háganle un aplauso porque todavía no. Realmente, sí, el planning ha crecido y yo creo que gracias a trabajos como este puede crecer aún más, porque como decía Tansi, se entiende más de qué se trata. Y yo he llegado a Dominicana en 2009 y desde el 2010 estoy trabajando como director de planning y yo he tenido dos problemas. El problema cultural, porque siendo italiano no hablaba bien español y todavía falta mucho, pero el problema más grande es que yo estaba convencido que me entendían, es decir, que no me entendían porque no sabía hablar español. El problema es que no me entendían porque no tenían idea de qué carajo era un plan. Y entonces he tenido dos problemas culturales. El primero de idioma, el segundo es que lamentablemente la cultura de planning no era muy profunda. Y ahora lo es mucho más, porque como ustedes han dicho, es mucho más mejor la cosa. Cuando pasa lo que tú dijiste, que se dice, no, esto es de planning, y esto es un resultado enorme, porque antes se decía,
Eso lo hace cuentas, o eso lo hace creatividad. Escuchar dentro de mi agencia, no, esto es algo para planning, ya ha sido un resultado enorme. Claro que sí. Y creo que trabajos como el tuyo pueden ayudar a que el planning crezca, así como el trabajo de Miami School, el trabajo de Atomic Garden, el trabajo que hacemos todos nosotros dando charla, clase por ahí. Y hay, claro, como tú decías, hay mucho por hacer, pero se ha hecho mucho, y yo creo que el planning en ese momento está viviendo un momento importante, Sí. también gracias a los Big Data, en el sentido que el éxito del Big Data hace que, como los creativos no entienden nada de Big Data, cuentas se les interesa de Big Data, gracias a Dios existe el planner, Claro. y entonces el planner es aún más indispensable, porque el único que entiende algo de esa vaina del Big Data, que es una cosa súper complicada. Muchísimas gracias. Es muy interesante lo que decías, porque recuerdo que en la entrevista la mayoría coincidía en que uno de los problemas principales que tenían dentro de la agencia era el desconocimiento que tenían los creativos o ejecutivos de cuentas acerca del planning o del planner, de qué hacía, pero tú estás haciendo mi trabajo, ¿qué pasa aquí? Aquí hay un problema. La idea creativa, ¿es tuya o es mía? Entonces, Está metiendo. sí. Entonces, dentro de esas bases me gustaría preguntarle un poquito, ya Dan se ha dicho un poco de que ha evolucionado en Ogilvy, conocen un poco más acerca del planning, pero mi pregunta es, ¿siguen todavía surgiendo ese tipo de conflictos dentro de la agencia? No. ¿Se encuentran con creativos que puedan ser un poco celosos con la idea? Yo les voy a robar la palabra, porque ellos trabajan en agencia y yo trabajo desde afuera. Entonces son dos posiciones, yo creo que van a ser distintas, porque dentro de un sitio tú vas sembrando y un día tú cultivas, naturalmente. Pero yo tengo que volver a sembrar cada vez, porque me llaman agencias que no tienen planners, que no tienen experiencia con planning, y vuelvo a vivir el mismo proceso todas las veces. Me llama quién, posiblemente alguien de cuentas, posiblemente alguien de gerencia, de dirección, y entonces me introduce a un equipo que siempre siente celo, porque no entiende una cosa que tú dijiste muy bonito y muy sencillo al principio, que es que yo digo el qué y tú el cómo. Y ya con esas dos cosas puestas sobre la mesa, pues entonces ya podemos comenzar a trabajar. Pero no solo eso, sino que uno entra a intervenir un proceso que no te incluye. No solamente porque yo vengo de afuera, sino cuando se establece un planner dentro de una agencia por primera vez, hay un proceso que se tiene que recomponer. Entonces, yo lo sigo viviendo. Yo diría como que la curva de adopción es más breve, porque ya hay muchas más evidencias de qué tan bueno eso es, y yo las puedo poner rápidamente ahí sobre la mesa. Antes, en el 2002, yo fui a trabajar a una agencia donde el creativo dijo, no, pero si tú vas a hacer mi trabajo, yo me voy. Yo no veo nada de eso. Y al contrario, también hay otro creativo por ahí que anda que dice, no, a mí tráigame el triangulito, la cosa que hace planning. O sea que yo creo que en ese sentido, el que ya lo tiene establecido ya lo tiene, pero el que no, vive ese proceso siempre. Y una pregunta, es que me he quedado un poco con la curiosidad, porque como trabajas el planning desde fuera, ¿cómo lo haces para que llegas a ese entendimiento necesario para que puedan incluirte, o al final te quedas un poco fuera luego de que haces la primera parte? No, siempre dentro del proceso, y siempre explicado desde antes, y siempre primero haciendo sinergia con el equipo con el que se va a pensar, porque planning, ya tú lo dijiste, lo reiteraron los compañeros, no se hace solo. Yo puedo pensar cualquier cosa, pero yo estoy poniendo un punto de vista sobre la mesa, que es el del consumidor, y yo estoy haciendo una interpretación de data y no sé cuánto, pero los cerebros de las otras partes
tienen que interactuar con esa información para que esa información cobre vida, si no yo lo único que estoy poniendo es más papeles sobre la mesa. Por supuesto. Entonces yo por lo menos acompaño el proceso y me hacen acompañar el proceso hasta el final, igualito que como si fuera un departamento interno. Y además de agencias de publicidad, también estás trabajando desde el lado del cliente. ¿Te Claro. llaman desde clientes? Que creo que debimos todos haberlo incluido dentro de los signos de avance de la profesión, ¿verdad? O del rol, Sí. que es que los clientes piden un planner. El cliente que trabajó antes un proceso con planning incluido no vuelve a trabajar nunca más sin eso, nunca más. Muy bien. Ah, es verdad. Excelente. ¿Tu experiencia, Laura? En mi experiencia yo diría que lo más gratificante es ver cómo ya se trabaja en equipo de una manera mucho menos tensa, o sea, donde ya queda más claro que estamos aquí para divertirnos y para sacar juntos la mejor idea. O sea, siempre basada, como tú decías, en un conocimiento del consumidor o del mercado, o sea, algo que otros no están viendo, una mirada diferente, pero que al final la idea surge de ese trabajo en equipo. Yo creo que de cuando empecé a trabajar en planning, donde todavía era mucho la responsabilidad del departamento de planning, ahora veo que no, que participamos de las reuniones de brainstorm, de ideas creativas también, porque ellos cuando están trabajando en su desarrollo también quieren que estemos ahí por si surgen más profundidades dentro de los insights o dentro de ese mismo terreno en el que están tratando de representar a ese consumidor. Muy bien. ¿Y tú, Diony? ¿Qué te parece? ¿Cómo te tratan los creativos ejecutivos de cuentas? Bueno, empezando por creatividad, partiendo de que el proceso estratégico es un proceso creativo, hay como un lenguaje, y hay un mayor entendimiento. Entonces nosotros también colaboramos a superar esa página en blanco y eso lo tenemos que hacer a partir de una plataforma estratégica que es lo que te va a marcar realmente cuál es el hilo conductor de esa marca y cómo nosotros vamos a ser relevantes en la vida de la gente. O sea, entendiendo siempre esos problemas a nivel interior. Tal vez es un momento también para hablar del área de cuentas, cómo el departamento de planning realmente subió bastante, que quitó muchas tareas a cuentas. Sí. Entonces hay veces que esa gloria de cuentas, por lo menos cuando yo inicié mi carrera, esa gloria de cuentas realmente se está debilitando un poco porque ya viene a resolverle una carga a lo que es el departamento de planning. Entonces a partir de aquí tenemos que luchar con eso, porque al final se trata de realmente trabajar todos para una marca y poder incentivar lo que es ese pensamiento estratégico en todas las disciplinas. Muy bien. Sí, como decían las colegas, se trabaja mucho mejor, mucho más en team, y esto depende del hecho que los creativos se han dado cuenta que es más fácil su trabajo, los clientes se han dado cuenta que las campañas salen más fácilmente y son más eficaces. Porque como tú decías antes en tu discurso, puede ser que una campaña sin planning, sin una estrategia, funcione. Pero es por suerte, ¿cómo se dice acá? Por chepa. Por chepa. El planning evita el por chepa. El planning hace que la idea no sea una chulería que quizá funcione y quizá no. Que la idea sea algo que de verdad puede funcionar porque es relevante para el consumidor y es coherente con los objetivos de la marca. De eso nos ocupamos y cuando el cliente se da cuenta del valor agregado de nuestro trabajo, entonces pide que, como decía Soraya, que planning esté siempre a bordo. Y cuando los creativos se dan cuenta que nosotros no le estamos quitando trabajo, le estamos facilitando el trabajo. Muy importante. Si un creativo inteligente dice, no, mira, yo no voy a trabajar si antes planning no haga su trabajo, porque así yo no tengo que pensar qué es lo que tengo que decir, me puedo enfocar solo en el cómo, que es lo que sé hacer mejor. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar una charla de un director creativo dominicano en un IBE una vez, que era Franz, que yo siempre lo digo eso,
se metió acá y yo casi lloro. Que él dijo, para explicarle mi proceso creativo, cuando Cuenta llega con un brief, lo primero que hago es llamar a mi planner y preguntarle, ¿qué es lo que tengo que decir acá? Bueno, eso es lo que debería hacer cualquier creativo inteligente. Y entonces los roces no existen. Exactamente. Digo, definitivamente muy de acuerdo con Francesco, porque cuando el creativo se da cuenta de lo que le aporta planning, pues de verdad trabajamos en equipo. Y algo también que ha pasado en muchas agencias, no sé todas, pero por lo menos en la nuestra, es que cada vez estamos trabajando con equipos más pequeños, equipos unificados, donde es un team, donde está el creativo, director de arte, planner, ejecutivo, la persona de digital. Entonces, todos esos equipos juntos, ese pequeño grupo, funciona como una pequeña agencia. Entonces ahí es mucho más fácil trabajar en conjunto, porque antes cuando tú tenías un departamento de planning que estaba sentado allá arriba en el segundo piso, era más fácil que quedara como, digamos, desfasado o fuera de, porque hay cosas que van cambiando rápidamente y el equipo de planning pues estaba en un proyecto y no se enteró de las otras cosas que venían. Mientras que ahora están todos sentados en conjunto, o sea, todas las mañanas revisan lo que tienen que hacer en conjunto, se discuten los temas, se piensan juntos, entonces ya la integración de planning pues viene pues mucho más orgánica dentro de esa forma de trabajo, o sea que también ha ayudado bastante. Y sí, también es un poco también la parte del ejecutivo de cuentas, como vemos que el planner, un buen planner toma un protagonismo dentro de la agencia y toma una presencia y una fuerza frente al cliente. Entonces eso es un tema que pues, el ejecutivo también tiene que buscar su fortaleza también, porque no es una idea de quitarle a otro, claro, sino el tema de que cada quien tenga su fuerza. El ejecutivo pues dirige su equipo, se encarga de que las cosas fluyan perfectamente, que todo esté a tiempo, pero el planner pues entonces tiene ese pensamiento estratégico, ese conocimiento del consumidor, conocimiento de la marca, del mercado, esas ideas, esas propuestas que el cliente valora tanto. Entonces cada uno tiene su rol, pero hemos visto que ha habido un cambio, un poquito de cambio, de reajuste, digamos. A mí me gusta mucho una cita de Fortini que dice, los ejecutivos de cuentas dicen, este es mi cliente. Los planners dicen, este es mi consumidor. Los creativos dicen, este es mi anuncio. Y, o sea, es que es perfecto porque en realidad lo explica todo. O sea, cada uno es representante de una parte de la publicidad. Y ahora me gustaría preguntarles, volviendo un poco al ámbito académico, ¿de qué manera ustedes consideran que desde la carrera de marketing y de publicidad se podría contribuir a la difusión de la disciplina? O no solamente a la difusión, sino a la consolidación del pensamiento estratégico, no solamente del lado de las agencias, sino desde el lado del cliente. ¿Qué ustedes consideran que deberían de hacer esas universidades que imparten las carreras de marketing y de publicidad? Digo marketing porque del lado del cliente hay muchos profesionales del marketing que trabajan en conjunto con agencias publicitarias, entonces me parece que es muy importante porque tiene que ser de lado y lado. ¿De qué manera ustedes consideran que ellos podrían aportar? Pues yo pienso que la verdad es que el Internet de las cosas, como tú decías ahorita, nos ha dejado un poco atrás en ese sentido. Porque yo pienso que ya no estamos hablando ni siquiera de una formación básica en planning, porque yo creo que está desactualizada también. Yo creo que hoy en día, o sea, estamos hablando de design thinking, estamos hablando de user experience, como tú decías anteriormente, estamos hablando de técnicas de design research. Hace poco el Miami Ad School de Punta Cana trajo al Chief Strategy Officer, otros nombres, de RGA, que es una empresa que ya, o sea, bueno, que ni siquiera hace publicidad como tal, sino que se enfoca en crear soluciones pensadas en las personas, para hacerle útil a las personas. Entonces yo pienso que ya nuestro rol no puede simplemente
categorizarse al mundo de la publicidad, porque entonces se va a quedar estancado. Y bueno, en ese sentido creo que tenemos grandes retos, todos, un trabajo de todos, de ir a la par con lo que estamos viviendo, con lo que nosotros mismos como consumidores, como personas e individuos estamos demandando consumir en términos de contenido, de marcas, de experiencias, y es un momento muy lindo, pero también retador. Muy bien. Sí, yo creo que hace falta que las academias tengan una conversación mayúscula con el ministerio para que pueda aprobar cambios más rápidamente dentro de sus propuestas de carrera, porque yo sé que eso toma un tiempo, yo sé que eso involucra una serie de aspectos técnicos muy importantes y me parece que es crítico que eso se tenga, porque si no nos quedamos. Uno dice de que yo reformulé, replanteé esto hace 5 años, pues tú tienes 20 años atrasados. O sea, cada año que pasa es como los años de los perros, con el tema de la tecnología y con el tema, sí, y el consumo. Nosotros lo estamos viviendo, nosotros somos consumidores. Ustedes saben qué es lo que pasaba y cómo hacíamos las cosas hace 3, 4, 5 años en nuestra propia casa. Ya cambió. Cómo gerenciábamos la casa. ¿Cómo le dábamos orden a la muchacha del servicio? Vamos a ponerlo ahí, en una cosita que podría ser pequeña. Cambió. Entonces, yo creo que las universidades hacen un esfuerzo importantísimo por actualizarse, pero después toca esa otra parte. También hay otras que tal vez hacen un esfuerzo en áreas que no son tan cercanas a esta, que me parece que es un área crítica, que si se va a hacer algún cambio, algún ajuste, alguna adecuación, debe ir por el lado de algunas que vimos expuestas en tu trabajo, de si yo tengo que incluir un bloque adicional, voy a incluir un bloque de planning, porque no es gratuito, no estamos promoviendo una cosa que a nosotros no nos deja, es más, estamos promoviendo que nos vayan a quitar el trabajo. Claro, sí, es cierto. Tal cual, es cierto. Pero una promoción muy necesaria porque yo creo que hace una diferencia muy importante en el negocio, y no en el negocio de la agencia, sino en el negocio de todos los anunciantes del mundo. Exactamente. Porque eso no es un cambio que se queda ahí adentro. O sea que yo creo que desde la educación todos tendrían que empujar un poco para que eso sea así de manera oficial, pero estoy muy de acuerdo con Laura, que no importa lo que yo esté diseñando hoy como propuesta educativa, se queda desactualizado muy rápidamente. Entonces hay que buscar un modelo de actualización que sea más ágil. Retroalimentación constante. Que yo creo que van a tener las agencias propiamente que asumir modelos de educación interno que permitan que la gente se vaya adecuando y que la gente se vaya adelantando también. O sea, tiene que haber espacios de autogestión del conocimiento donde después yo pueda aplicar eso dentro de mi organización y se vean los resultados siempre se van a ver. Si tú traes una idea que soluciona algo del cliente más rápido, mejor, de manera más eficaz, pues siempre te van a decir que sí. Muy bien. Diony, ¿qué tienes que decir? Bueno, yo creo que sí, estamos en ese camino a nivel académico, pero también hay oportunidad de nosotros ver otras carreras dentro de las ciencias sociales, por ejemplo la antropología, la etnografía. Sí. Es decir, que a partir de ahí, con esa cualidad de que tiene que tener ¿verdad? Un planner, desde las ciencias sociales, la psicología, es una oportunidad para las universidades y mucho más universidades que tal vez tengan carreras de comunicación, de que puedan integrar y que pueda haber un cruce ahí tanto de la parte de comunicación como de la parte de la antropología o de la etnografía. Porque si nosotros hacemos comparaciones con otros mercados que están muchísimo más avanzados que el de nosotros, o sea, ya la figura del planner no solamente tiene que ver con un publicista. Claro que no. Entonces, es una gran oportunidad para que se pueda desarrollar y pueda avanzar desde la parte académica esa fusión de esas carreras. Muy bien. Yo tengo el punto de vista como extranjero. Yo daba clase en una universidad en Italia y ahora he tenido el honor de dar clase aquí en universidad, en maestría, en cursos fuera de la universidad.
Y tengo que decir que lo que tú dijiste es muy importante, en el sentido que hay que aumentar la cultura de marketing y de comunicación dentro de los pensum, dentro de las universidades. Porque la cultura de marketing y la cultura de comunicación y de publicidad ayudan también nosotros después las agencias y los planes. Y del otro lado, claro, hay que hacer cosas siempre nuevas, como decían mis colegas, hay que actualizarse. Pero, o sea que es un trabajo de doble carril. De un lado, yo creo que hay que revisar lo básico, porque lamentablemente tengo que confesar que he visto bueno, bajo nivel, lo puedo decir sin que nadie se ofenda. He visto lamentablemente bajo nivel en los jóvenes que salen de las universidades, y tengo que decir también en algunos de los profesionales de nuestro mundo. Así que hay que trabajar a nivel básico para crecer la cultura de marketing y la cultura de comunicación y la cultura de publicidad, porque en muchos casos publicidad se estudia gráfica y eso no es así, o como dice la canción, así no es. Y además hay que innovar para hacer para que sea algo siempre nuevo. Muy bien. Sí, definitivamente pues la parte de la educación pues necesita que le den un empuje grande. Bueno, como lo que comenta Soraya, pues vemos que hay un tema también de limitación, de poder actualizarse rápidamente la parte de los pensums. Soraya, que yo sé que ha trabajado con algunas universidades en ese sentido, y eso es pues, un tema que hay que ver cómo el país entero se pone las pilas de cambiar mucho más rápido, porque la verdad es que el mundo cambia tanto que nosotros mismos vemos como en nuestras agencias, como ya lo que hacíamos, cómo hacíamos la cosa hace 6 meses, ya cambió, ya son cosas nuevas, o sea, el eterno cambio, el cambio constante, el cambio es la constante nuestra. Entonces tenemos que estar todo el tiempo buscándolo, y si no hay esa fuente de dónde conseguir y conocer todas estas cosas nuevas que hay que estar aprendiendo todo el tiempo, pues entonces nos vamos quedando atrás. Y el tema de que las mismas universidades, yo también entiendo su problema, de que además no consiguen, me imagino, muchos profesores que puedan dar las mismas clases, porque si somos tan escasos los profesionales en el área, entonces ¿quién les va a dar las clases también? O sea que se pueden buscar otras alternativas que pudieran ser evaluadas de parte online, parte de conseguir personas de fuera, otro tipo de herramientas y formas de aprendizaje que pudieran ser pues un poco más, digamos, de la época de este mundo, donde donde nos compartimos más rápido, donde cuántos TikToks no hemos visto nosotros, cuántas personas que ya uno se conecta por diferentes maneras, que pudieran ser una solución para las mismas universidades, porque entendemos la misma escasez que tienen de profesores y también de la necesidad de renovación tan rápida que no es tan fácil lograrla. Muy bien. Yo quiero agregar que a mí me parece súper importante que tanto en marketing como en publicidad y en las carreras de comunicación en general, me parece que debe ser imprescindible que la gente salga de ahí habiendo hecho investigación con el consumidor. Importante. Yo creo que eso es crítico, no se fomenta, nosotros no tenemos ese Master in Science que tienen los americanos y no sé qué, que te habilita para la investigación, pero me parece que es muy crítico que si nosotros queremos ir a convencer a la gente de cosas, cambiar actitudes, posicionar ideas de marcas, gente y todo lo demás que se viene, tú tienes que haber hecho eso, pero no hecho como una materia, sino hecho como un trabajo delegado. O sea, que dejo dentro de mi universidad de una investigación. Me parece que eso tiene que ser básico para graduarse, para salir a la calle a hablar. Muy bien, muy importante. Pues yo voy tomando notas porque todo esto es muy interesante y hay que seguir difundiéndolo para que todo el mundo tome nota y pueda evolucionar ese ámbito académico que tanto necesitamos que evolucione. Para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes dejara una recomendación a quizás alguna de las personas que están aquí les gustaría trabajar como planner. ¿Qué tienen que hacer para ser planner? Ok, vamos a empezar por este lado, ¿no? Bueno, pues yo creo que un tema clave y que es algo que diferencia un
planner, de un excelente planner, o por lo menos un buen planner, es el hecho de saber escribir. O sea, esa es una habilidad que se está perdiendo en este mundo, y ya lo vemos con toda la gente que nada más textea y no sé. El tema de saber escribir, poder discriminar, elegir las palabras exactas, poder destilar un tema y resumirlo de una manera inspiradora, es algo que define al planner, y es algo que cada vez es más difícil encontrar. Y obviamente para saber escribir hay que obviamente leer, porque obviamente entra por los ojos para que salga por las manos. Entonces la parte de lo que es la lectura y esa curiosidad, o sea, el planner es una persona curiosa que tiene que buscar siempre, preguntarse, cuestionarse todo, no coger nada por dado. O sea, no me están diciendo esto, pero me cuestiono por qué, de dónde sale esto, por qué me estás pidiendo esto. Inclusive el mismo cliente, nosotros, bueno, somos expertos aquí, todos, en cuestionar al cliente de que, por qué ese es tu objetivo, o sea, ¿para qué queremos lograr eso? O sea, ¿dónde está, de verdad, cuál es el problema? Entonces la parte de, bueno, apunto, esa parte de poder escribir y expresar ideas, sobre todo de manera escrita, porque de ahí es que se transmite más al equipo y que puede servir como base de trabajo, y la parte de la curiosidad. Sí, definitivamente, definitivamente esto, y además las millas, el planning. Yo, por ejemplo, no creo que existan los planners junior, es una cosa mía, o sea, en el sentido que un planner es uno que tiene millas y que entonces puede ser planner. Si uno es junior no puede ser planner. Puede ser junior en cuenta, en creatividad, en periodismo, en antropología, en muchas cosas, pero para llegar a ser planner tienes que tener milla. Y entonces esto significa campo, o sea, trabajar, cuestionarse mucho, porque el planner es el que hace la pregunta y el que busca las respuestas. Esta curiosidad que decía Tansi es nuestra sed, nuestro todo. Nuestro motor. Nuestro motor, exacto. Y después está el talento, que si lo tienes, bien, ok. Y si no, se suple con las millas, trabajando, viene con la experiencia. Pero sí, la curiosidad es fundamental. Entonces, estudiar mucho, leer continuamente, escribir. Una de las cosas que yo encuentro más difícil en los jóvenes talentos de hoy en día es que, aparte que no saben escribir, ¿verdad? Es que van inmediatamente, o sea, a las conclusiones. No sé si, o sea, pam. O sea, tú le dices, mira, hazme ese estudio aquí, estudio un poco, viene después de 15 minutos, ok. ¿Qué tú haces? No, es que ya estudié. No, en 15 minutos no estudiaste nada. O sea, en los centennials hay una pulsión a resolver todo rápidamente, que no, calma. O sea, hay que tomárselo tu tiempo y analiza un poco. Y profundiza, porque muchas veces, si no profundiza, tú te vas para donde no es. Bueno, Tansi, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentaste. Tiene que haber una parte importante de lo que es comunicar, y eso se logra a través de la escritura, a través de la lectura. La narrativa es algo importante, porque nosotros también tenemos que inspirar a otras personas, y tenemos que hacerlo de una forma correcta. Por otro lado, también está esa capacidad de asociación. No es fácil tú poder identificar cuáles son esos problemas del negocio y cómo nosotros podemos hacer esa fusión. Y es muy sencillo, o sea, bueno, muy sencillo de decirlo, pero es ponerse en los zapatos. Hay una parte de empatía que uno tiene que tratar de desdoblarse, ser lo más objetivo posible, poder conversarlo, por ejemplo, con otros compañeros dentro del área, porque hay veces que esa objetividad se puede perder. Porque al final yo soy una romántica, del planning, y cuando si yo estoy hablando, y no solamente una romántica, también soy una romántica a nivel personal,
Pero si yo tengo que dirigirle a una persona que no es un romántico, entonces yo tengo que tener esa capacidad, no sé si Soraya, a través de la actuación, esos personajes, uno poder asumir esos roles. Sí, ponerte en la piel del otro. Sí, y otra cosa muy buena es viajar desde un libro, viajar desde una película, el que tiene la posibilidad de salir fuera de la contemplación es algo sumamente importante y eso nos ayuda mucho a lo que es el proceso de entendimiento, de poner en los zapatos del otro. Es decir, que empezar a leer titulares para ver cómo se puede uno a imaginar lo que hay detrás de ese trasfondo, y eso va a ser una forma de cómo esas habilidades se pueden ir desarrollando. Y estadísticas para que seamos menos románticos. Muy importante las estadísticas. Claro, hay que entender data cualitativa. Esa es una parte casi que accesible a muchos, pero de manera natural, porque somos seres humanos y nos relacionamos y de alguna manera vamos desarrollando herramientas para comprendernos, unos más que otros, pero lo otro hay que estudiarlo. Y hay que estudiarlo bien, porque es mucha información. Y como dijo Francesco en una de sus intervenciones, una de las cosas que marca la diferencia entre el planner y el creativo es que muchas veces el creativo no tiene activado el área del cerebro que le permite pasar por toda esa información y hacer sentido de ella, y eso es lo que tú aportas en alguno de esos procesos. Entonces yo soy fanática de que la gente ame la data, pero ame también la data dura, no solamente la small data, sino también la grande. Voy a contribuir un pedacito a lo primero que dijo Tansi. En el español que se nos viene, que es un movimiento en hashtag que promueve la Real Academia junto con la Sociedad Española de Periodistas y otros pensadores, se analizó muy claramente cómo el cerebro de las personas se está readecuando para no poder ser capaz de procesar largas cantidades de data, de información, y del mismo modo inhabilita a las personas para poderla expresar. Es virtualmente imposible que nosotros podamos manejar una marca, un mensaje de una marca, si nosotros no podemos hacer esas dos cosas. Por eso es tan importante que nosotros como que preservemos esa capacidad que tiene todavía el cerebro yo creo que todos los que estamos aquí, de digerir grandes cantidades de información y después poderla entregar oportunamente a quienes es necesario entregarse. Pero si no la podemos digerir de entrada, entonces no la vamos a poder comunicar. Y es verdad que usted dirá, bueno, pero que todo el mundo está cambiando y ahora vamos a hacer solamente emojis. Bueno, pero para que lleguemos ahí van a pasar unos añitos, ¿ves? Y tú necesitas trabajo. O sea que yo creo que hay que estudiar. Bueno, una cosa que me parece que, aunque es muy básica, no está de más decirlo, es fomentar el sentido crítico. Desde pequeña, en mi casa, mi papá se podía estar hablando, no sé, de política, de lo que sea, cualquier tema, y él hacía una pausa y decía, Laura, ¿qué tú piensas? Llena de adultos la mesa, pero él entendía que yo tuviera un espacio para expresar lo poco que yo sabía, o lo mucho que yo sabía, desde mi propio punto de vista, era importante. Y yo pienso que eso es una característica fundamental en un planner. O sea, un planner siempre tiene que tener un punto de vista. Y los buenos planners tienen un punto de vista bien formado. O sea, son personas muy curiosas, que leen, o sea, que tienen hambre de aprender cosas nuevas. Entonces, lo otro que pienso, y en eso sí veo un cambio a lo largo del tiempo, y es que a veces no tomen interés en sumergirse en la información. O sea, tengo interés de esto de planning, qué chulo, es algo diferente, no es las típicas áreas que yo ya conocía de la publicidad, pero no le dedico tiempo. O sea,
métete en YouTube, métete en Google, métete en redes sociales, sigue gente, o sea, enséñame tú, ahora te toca a ti, enseñarme a mí qué es lo nuevo que se está haciendo. Y eso me preocupa porque al final del día nos pone más difícil la tarea de que nosotros también tenemos que ir a un ritmo muy acelerado para que vayan viendo y vayan aprendiendo lo nuevo que nace. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias. Yo creo que todo lo que han dicho es muy, muy importante. Como les decía, este panel va a ser un poco la continuación de la investigación que yo hice. Porque esto no se puede quedar aquí, tenemos que seguir avanzando en la planificación estratégica, en la difusión de la disciplina, en la difusión del pensamiento estratégico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional. Y nada, les agradezco muchísimo que estén aquí hoy porque esto será el contenido, parte del contenido de esa próxima investigación.